Bueno, como habíamos visto el viernes anterior, ¿cierto? Este es un tema importante porque en cierta manera es controversial, ¿cierto? Pensar de que si un cristiano puede tener demonios siendo cristiano, ¿ya? Hay muchas iglesias, ¿cierto? Especialmente las que son más fundamentalistas, o más que fundamentalistas, sí podría ser, ¿cierto? Ese el nombre, pero o las más tradicionales, ¿cierto? Confiesan de que un cristiano no puede tener demonios, cosa que vamos a responder con la palabra de Dios, ¿ya? Para poder entender que un cristiano sí puede tener demonios y que no es solamente una influencia externa. Nosotros ya vimos de que, ¿cierto? En las escrituras, cuando una persona está controlada o influenciada por demonios, independientemente del grado de contaminación, la Biblia lo llama simplemente una persona que está endemoniado, que tiene demonios. Y cuando salen de dentro de la persona es libre. ¿Amén? Esperemos un segundo. Entonces, tiene que quedar claro, ¿cierto?, qué es lo que nos dice la Escritura. Ahora, para poder entender esto, nosotros tenemos que saber que el cristiano tiene dos naturalezas: la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, que ya vimos eso el viernes anterior, ¿cierto? Entonces, cuando usted nace de nuevo, nace en usted una naturaleza espiritual, que es creada conforme al que la creó en santidad y en justicia de verdad, como dice en Efesios. Esa nueva naturaleza tiene muchos nombres, como ustedes pueden ver ahí en las diapositivas, ¿cierto? Esa naturaleza tiene muchos nombres según la Biblia, entre esos hombre nuevo, espíritu, nueva criatura, el hombre interior, el hombre del corazón, ¿cierto? Tiene muchos nombres, los cuales son sinónimos. También otro sinónimo es lo que es nacido de Dios. Ese también es un sinónimo de la naturaleza espiritual, ¿ya? O simplemente espíritu, ¿ya? Entonces, dadas esas circunstancias, nos encontramos que esta nueva naturaleza es la que no puede pecar y no puede ser infectada por demonios. Según 1 Juan 3:9, vemos de que lo que es nacido de Dios no peca, ¿ya? Y en 1 Juan 5:18 dice de que lo que es nacido de Dios o engendrado de Dios, que es su espíritu, no puede ser tocado por el diablo. Entonces, amados hermanos, entendiendo que el ser humano tiene tres partes, según Hebreos 4, según Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Nos encontramos que el hombre es tripartito. Tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo más interior del hombre, que antes de ser salvos, eso está muerto para con Dios. El resultado de la separación con Dios o de la muerte espiritual por el pecado fue que apareció esta naturaleza pecaminosa, ¿ya? Ahora, cuando usted nace de nuevo, ¿cierto? Su espíritu resucita. Ahí es donde se almacena la vida de resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan 3, dice de que para poder entrar o ver el reino de Dios, necesito nacer de nuevo. Y ese es un nacimiento del agua y del Espíritu, que ya vimos de que el agua y el Espíritu no es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, sino que está hablando de la palabra de Dios aplicada con el Espíritu. Entendiéndolo a través de la misma Biblia que nos explica, por ejemplo, Pablo explica de que hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Entonces, es esta palabra la que nos hace nacer de nuevo, ¿ya? La palabra de Dios aplicada con el poder vivificador del Espíritu Santo. ¿Amén, amados? Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa opera en el alma y en el cuerpo si nosotros la dejamos operar. ¿Está en nosotros? Claro que sí, porque la Biblia nos exhorta como cristianos a negarla, a hacerla morir, a amortiguarla, etcétera, etcétera. Entonces, está en nosotros, pero nosotros podemos vencerla a través del nuevo nacimiento, de esta nueva naturaleza. Porque el Espíritu de Dios no habita en su alma y no habita en su cuerpo, habita en su espíritu. Por eso que en Romanos 8 dice de que si alguien tiene el Espíritu de Dios, no anda en la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en el Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la herramienta para no andar en la carne. Amén. Pero depende de nuestro esfuerzo, de nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra diligencia en ello, porque la Biblia nos advierte
que hay cristianos carnales, que aunque han nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de ellos, han querido vivir según su naturaleza carnal. Y eso nos pasa a todos, ¿ya? Entonces, esta naturaleza carnal tiene varios nombres en las Escrituras, ¿cierto? Que tengo entendido que ya los vimos, ¿cierto? Por ejemplo, el viejo hombre en Colosenses 3:9, ¿cierto? ¿Qué más? El cuerpo de pecado. Pablo habla del cuerpo de pecado en Romanos 6:6. Colosenses 2:11, el cuerpo de los pecados de la carne. Y en Romanos 7, ¿cierto? Habla del pecado que mora en mí. Y en Romanos 7:24, y, ¿cierto? En Romanos 7:24 habla de el cuerpo de esta muerte, ¿ya? Y es más, Pablo, ¿cierto? En Romanos 7 dice de que esto es en mi carne, en la naturaleza carnal, no mora el bien. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna relación, no habita, no opera en la naturaleza carnal. Pablo lo dice claramente, en mi carne no mora el bien. ¿Ya? Por lo tanto, si usted anda en la carne, Dios no va a usar la carne. La carne no se redime, la carne no se... sino que la carne debe ser negada, amortiguada, mientras yo me ocupo diligentemente de las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, lo que estaba muerto y vuelve a vivir en una nueva vida por medio de la conversión y el nuevo nacimiento es el espíritu del hombre, ¿ya? Es en el espíritu del hombre donde se aloja la nueva criatura o el nuevo hombre cuando éste pasa de estar muerto, estar separado eternamente de Dios por causa del pecado, a vivir en Cristo Jesús por medio del perdón de pecados en el sacrificio de Jesucristo. Ahora, nosotros ya vimos de que en el nuevo hombre habita el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a darnos cuenta, según las Escrituras, de que los demonios operan en la naturaleza carnal, pero no en el espíritu. Los demonios dentro de un creyente operan en la naturaleza carnal, pero no pueden operar y tocar lo que es nacido de Dios, que es la naturaleza espiritual o el espíritu, ¿ya? En el nuevo hombre habita el Espíritu Santo, ¿ya? Y es santo, no lo puede tocar el maligno ni los demonios, como habíamos visto en Primera de Juan 5:18, de que el maligno no le toca, ¿ya? En cambio, en el viejo hombre se encuentra la naturaleza pecadora o la carne, y ahí sí pueden operar demonios. Y vamos a ver esta analogía que hace el Señor Jesucristo. Por ejemplo, él menciona en Mateo 24:28, él dice una frase que es profética, ¿ya? Pero vamos a verle el sentido que tiene. Mateo 24:28, por ejemplo, dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sabemos en cierta manera de que el contexto es un contexto escatológico, ¿cierto? Pero el principio de esto es que Jesús está diciendo, donde hay cuerpo muerto, ahí van a haber aves de carroña. Vamos a ver Lucas 17:37. ¿Por qué les digo que es un principio? Porque incluso es algo lógico, ¿ya? Ejemplo, es como que el Señor Jesucristo dice, mira, donde haya basura van a haber moscas, por ejemplo, ¿verdad? Donde haya un cadáver, van a haber animales de carroña que comen carne muerta, ¿cierto? Es una lógica que está usando el Señor Jesucristo, aunque tiene una connotación profética que se explica en Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a ver Lucas 17:37. Dice, y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También habla del cuerpo muerto. Entonces, según la Biblia, ¿cuál es el cuerpo muerto? ¿Cuál es el cuerpo de esta muerte? Romanos 7:24, Pablo lo dice textualmente, refiriéndose a la carne, que este es el cuerpo de esta muerte. En Colosenses 2:13 dice de que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, ¿ya? Entonces, lo que es muerto, lo que está en pecado, es la vieja naturaleza o la carne. Vamos a ir a Romanos 7, que ahí lo explica con mayor claridad. ¿Por qué tiene que entender esto? Porque se va a dar cuenta que si usted anda en la carne, ¿cierto? La naturaleza carnal, cuando usted ejecuta la naturaleza carnal, comete, anda según la naturaleza carnal, es un alimento para los demonios.
Es como que yo estoy juntando basura en mi casa, y tarde que temprano, si no limpio, se va a llenar de hormigas, de chinches, de baratas, cucarachas, moscas, ratones. ¿Ya? Amén. El problema no es tener basura. Si yo tengo basura, la junto donde la tengo que juntar y la boto. Entonces, el problema en sí mismo no es que el cristiano tenga que luchar contra una naturaleza carnal. El problema es cuando no luchamos contra ella y no la vencemos. Tarde que temprano va a haber una contaminación demoníaca. Vamos a ir a Romanos 7. Romanos 7, vamos a ver los versículos 17 y 20. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ver el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya? Pablo habla dos veces, ¿cierto? Que, por ejemplo, en Colosenses 2:13 dice de que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Pablo en Romanos 7:17 dice de que estos pecados que moran en nosotros es la naturaleza carnal. ¿Ya? Entonces, el cuerpo muerto es la carne o la vieja naturaleza o el viejo hombre, donde no mora el bien, sino el mal. Vamos a ver otra vez Romanos 7:18-19. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y ojo con esto, amados hermanos, porque este pasaje no es una permisión para pecar. Es que como soy carnal, aquí dice Pablo de que quiero hacer el bien, pero no lo hago, entonces tengo mis debilidades, ¿cierto? Y tengo cierta permisión para pecar. No tenemos permisión para pecar. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos del mal, de inmundicia, que nos limpiemos de toda contaminación, que en el temor de Dios nos santifiquemos, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos permisión para pecar, pero Dios, en su soberanía, sabe que probablemente vamos a pecar, ¿cierto? Y por eso de que Él está propicio o dispuesto a perdonar. Por eso Jesús dice, si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Eso es algo para los discípulos de Jesús. No es algo para convertirse. Es algo en el caminar cristiano. Si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco os perdonará. O sea, eso nos muestra Dios nos recuerda nuestra flaqueza. Ustedes no son santurrones. Ustedes necesitan de mi perdón constantemente. Porque nosotros dependemos de la gracia de Dios, que no es una permisión para pecar. Vuelvo a decirlo. Por lo tanto, como nosotros estamos sujetos a debilidad y dependemos de la gracia de Dios constantemente siendo perdonados, de que rogando para que Dios nos dé, porque ni siquiera tenemos la capacidad de conocer nuestros propios errores, como lo dice el Salmo 19. ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, si dependemos de la gracia de Dios, como dice Jesús, de que tiene que venir el Espíritu Santo a darnos conciencia de pecado, justicia y juicio, porque ni siquiera tenemos esa capacidad, entonces, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano si me tengo que acordar de que yo dependo de Dios incluso para llegar al arrepentimiento? La Biblia dice, como ya lo vimos, ¿cierto? Creo que en el tercer, estudio, ¿cierto? Vimos el estudio arrepentimiento, ¿cierto? De que vimos de que la conversión viene de Dios. En las Escrituras dice, conviérteme y seré convertido. En las Escrituras dice, si Dios les conceda que se arrepienten y se vuelvan de su maldad y se escapen del lazo del diablo. Entonces el hombre responde a lo que Dios inicia. Entonces, entendiendo que nosotros dependemos incluso del arrepentimiento, no nos podemos jactar ni siquiera del perdón de Dios. No, es que yo estoy... Porque y aún la conciencia de pecado, justicia y juicio depende y es gracia de Dios. Entonces, por eso Jesús nos dice, tienen que perdonar, o sea, desde esa flaqueza. ¿Ya? Entonces, el pecado obra muerte. Las Escrituras dicen que obra muerte. Por ejemplo, en Santiago 1:15, cuando está explicando, ¿cierto?, cómo funciona la tentación y el pecado, dice de que el pecado, una vez sido concebido, pare o obra muerte. Romanos 7:5. Lo vamos a leer, ya que estamos aquí mismo. Dice,
Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. También el mismo libro de Romanos 8 dice de que si andamos en la carne, moriremos. ¿Ya? Entonces tenemos que entender claramente de que cuando el Señor Jesucristo dice este principio, donde hay carne muerta, o donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán, ¿qué cosa? Las águilas. Si usted anda en la carne, va a atraer demonios que entren en usted. Ahora, ¿qué son las águilas según las Escrituras? ¿Cierto? Aunque quizás esta referencia de águilas está mal traducida, porque muy probablemente en el griego está, mejor dicho, ave de carroña, ¿ya? Pero en Apocalipsis 17:21 vemos de que estas aves son aves que comen carne muerta, son aves de carroña. Por eso de que esta misma referencia que está haciendo el Señor Jesucristo es explicada en Apocalipsis 19 y dicen, vengan aves de carroña a comer carne de reyes, ¿cierto? Haciendo alusión a la batalla donde Jesucristo va a vencer a la bestia, al falso profeta y todo el ejército que venía a atacar a Jesús con sus santos. Está hablando de aves que van a comer cuerpos muertos, ¿ya? Ahora, estas aves claramente hacen referencia a Satanás y sus demonios. Por ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, en Marcos 4:4, vamos a revisar ese pasaje. Marcos 4:4. Que el Señor Jesucristo está hablando de la parábola del sembrador. Dice, y aconteció sembrando que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Entonces, nos encontramos de que en la explicación, por ejemplo, en Marcos 4:15, la explicación de esta parábola, Jesús dice claramente de que los que son de junto al camino, donde las aves se vinieron a comer esa semilla, dice los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Entonces las aves del cielo hacen referencia a Satanás, y en Lucas 8 dice lo mismo. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, con este ejemplo de este principio. Por lo tanto, donde hay carne, ¿cierto? Donde hay un cristiano que anda en la carne, o en los deseos de la carne, o en pecado, o en las concupiscencias de la carne, ahí vendrán demonios. Los demonios se alimentan de la naturaleza carnal. Cuando andamos en las obras de la carne, pecamos y se rompe el vallado que nos protege y nos muerde la serpiente. En Eclesiastés 10:8 también habla de un principio, donde dice, si yo boto el vallado, me morderá la serpiente. Si yo boto mi protección, me va a morder la serpiente. Y sabemos de que la serpiente es un sinónimo de Satanás. Ahora bien, es importante entender de que es un principio. Amén, hermanos. Yo les dije el viernes pasado de que nosotros como iglesia, como siervos de Dios, incluso como miembros de la iglesia, tenemos que entender que no es una permisión tampoco, pero tenemos que entender que cuando una persona es niño en Cristo, ha nacido de nuevo, se ha convertido en niño, uno espera ciertos comportamientos carnales por un tiempo, pero a medida que se le va dando alimento, y cuando hablo de cierto el alimento, ojo con esto, no hablo solamente de estudios, aunque sí van estudios, sino cuando se le da alimento, enseñanza, que no es solamente estudios, abrir la Biblia, ¿cierto?, y enseñar, sino que tiene que ver con el discipulado, con la administración, con la atención necesaria, etcétera, etcétera. Cuando se le va dando, debería ir respondiendo con el crecimiento necesario. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, en vez de crecer, nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos que nos toquen. Es que yo no quiero admitir que tengo demonios, porque me da vergüenza, porque pienso que soy inmaduro, no tengo idea. O por orgullo, porque no quiero que digan que soy aquí, que soy allá. Y me quedo estancado. Y ahí se abre la puerta para que entren demonios. Es esperable, les vuelvo a decir, que un recién convertido se comporte de manera carnal,
¿cierto? En ciertas áreas de su vida, que todo tiene que ir de menos a más. O sea, nosotros tenemos que ir desarrollándonos, tenemos que ir creciendo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos estancamos. Y ahí corro peligro. ¿Amén? De ser invadido por un demonio o más. Pero es una realidad bíblica, amados, que un cristiano puede tener demonios. ¿Amén? Y tenemos que entender eso. Bueno, es una lástima que los otros hermanos no hayan entrado otra vez. Pero bueno. Entonces, déjenme enviar un mensaje. Ya, entonces, amados, queda claro que los demonios no pueden tocar el espíritu que es nacido de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Pero sí pueden estar, operar y morar en la carne, en la naturaleza vieja o el viejo hombre, donde mora el pecado, ya que esta naturaleza no tiene nada que ver, ninguna relación con la naturaleza nueva creada por Dios. En la naturaleza pecadora mora el mal y el pecado, y no puede morar el bien en ella. Entonces, ¿dónde operan los demonios? En la carne. ¿Dónde opera la carne? En su alma o en su cuerpo físico, si usted deja que áreas de su alma principalmente, y quizás también de su cuerpo, obren en la naturaleza carnal. No confundir naturaleza carnal con lo natural. Lo natural es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros nos movemos en lo natural. Tenemos un cuerpo natural, un cuerpo que se envejece, un cuerpo que se desgasta, etcétera, etcétera, hasta el momento de la resurrección, ¿cierto? Pero nosotros debemos hacer que las cosas naturales sean gobernadas por lo espiritual. ¿Amén? No por ser natural, no puede ser espiritual o no puede ser eterno. Entonces no es mística, es espíritu, donde se hace la voluntad de Dios usando el poder de Dios. Poder de Dios para vencer el pecado y todo lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza carnal operan los demonios. No significa que si usted comete un pecado, le entró un demonio inmediatamente. Aunque depende de lo que haga, ¿cierto? Puede ser. Pero si usted persiste en andar en la carne, y Dios le da arrepentimiento, se le habla en la iglesia, Dios le habla de una y mil maneras, a través de la palabra, a través de estudio, a través de su conciencia, a través incluso hasta de una situación, etcétera, etcétera, como sea. Dios le está hablando y usted no se arrepiente, usted está botando el vallado, porque la protección que tiene usted es la gracia de Dios. El arrepentimiento, la confesión de pecados, la conversión constante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos endurecemos y no queremos admitir nuestro pecado, tarde que temprano estamos susceptibles a una contaminación demoníaca. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pensamos que una contaminación demoníaca es dar vuelta a la cabeza, sacar los ojos para atrás, ¿cierto? Y cuantas otras cosas más que nos ha intentado mostrar la iglesia, católica, por ejemplo, los brujos y en las películas también, ¿cierto? Aunque yo creo que pueden existir casos así de extremos, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Lo más meticuloso, lo más sofisticado, el arma más poderosa de Satanás es infiltrarse sin ser visto. Y eso pasa en cualquier tipo de guerra, ¿cierto? Un ejército puede tener menos hombres que los demás, pero si tiene la capacidad de infiltrarse, tiene una buena inteligencia donde puede anticiparse a los movimientos del enemigo, donde puede usar sus debilidades en su contra, donde puede incluso infiltrarse dentro de sus tropas sin que se den cuenta, como uno más de ellos, puede hacer estragos. Incluso nosotros tenemos, por ejemplo, el ejército del país de Israel, ¿cierto? Es un ejército que, numerosamente es inferior a sus enemigos que los rodean. Pero tiene una inteligencia que, obviamente, que no es santa, ¿cierto? Que han cometido errores y están cometiendo muchos errores, ¿cierto? Pero tiene una táctica que por lo menos cuando la ha usado, ¿cierto?, en guerras, ¿cierto?, su táctica, su estrategia, su infiltración ha podido
cumplir sus cometidos en resguardo de su seguridad o, ¿cómo se llama?, de lo que buscaba. Independientemente que podemos discutir que estuvo bien lo que hicieron o no, pero al punto que voy que un ejército, ¿cierto?, tiene más éxito cuando se infiltra que cuando ataca de frente. Si yo tengo una capacidad de infiltrarme, de disfrazarme, de tal manera que no me reconozcan y estar dentro de las tropas y del terreno de mi, ¿cómo se llama?, enemigo, disfrazado, tengo más efecto con menos gente y soy más efectivo que con un ejército entero atacando de frente, anunciando que soy el enemigo. La Biblia habla de esto, de que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Amén. Jesús también lo dice, vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas. Y dirán, aquí está, etcétera, etcétera. No vayáis. Entonces la Biblia nos advierte de que incluso un poder engañoso va a operar a través del anticristo, de los falsos maestros. Estos son carnales que están entre vosotros, comen con vosotros, pero se deleita. Es más, cuando Juan habla del espíritu del anticristo, dice, y salieron de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el ataque más sofisticado de Satanás y sus demonios es infiltrarse dentro del creyente sin presentarse como un demonio. Amén. Mientras más infiltrado, más camuflado esté, más eficiente es. Y es más, si se puede disfrazar o hacerse pasar por Dios, como lo dice la Biblia, que lo hace abiertamente, ¿cierto?, más eficacia tiene si nosotros no estamos realmente dispuestos a seguir a Dios con un corazón sincero. Lo que nos va a resguardar de los engaños de Satanás es cuánto nosotros estamos aferrados a la cruz de Cristo. No es una cruz física, obviamente, no es un crucifijo ni mucho menos, sino aferrados a la cruz de Cristo es cuánto estamos dispuestos a negarnos con la negación de Jesucristo y la negación que nos demanda Jesús, nuestro Señor. Eso nos va a guardar, porque mientras nosotros estemos en una disposición sincera, ¿cierto?, en una disposición sincera, entonces nosotros tenemos un corazón que es sensible a la voluntad de Dios. Y de eso nos tenemos que preocupar. Amén. Entonces, amados hermanos, nos encontramos de que un cristiano puede operar demonios y la táctica más eficiente de Satanás es infiltrarse, no presentarse como un demonio. Esos son los demonios más difíciles de sacar, no en el sentido de la confrontación, sino en el sentido de que las personas no lo admiten. Uno de los peores demonios es el espíritu de orgullo, de soberbia, de altivez, que muchas veces es abiertamente manifiesto, otras veces no. Y hay muchas otras cosas más que incluso se hacen pasar por nuestro carácter, muchas otras cosas se hacen pasar por Dios, por falsas revelaciones, por un montón de cosas. Entonces, como muchas veces no queremos soltar el orgullo y la soberbia, nos aferramos a cosas que, miren hermanos, si yo tengo una carencia de querer ser alguien importante, porque tengo una carencia, si yo no siento que soy alguien importante, me siento inferior, menoscabado, etcétera, etcétera. Independiente cuál sea, cierto, esa causa. Y de repente Satanás me da un don engañoso, que al principio funciona aparentemente muy bien, es muy inofensivo, ¿cierto? Hay cierta gente que me admira, ¿cierto? Porque tengo un don para enseñar, o un don para profetizar, o incluso hasta para sanar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y todo, uy, qué lindo, hasta que llega alguien quizás con discernimiento y me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo creo por tal y tal motivo, ¿cierto?, bíblico, que probablemente el don que tienes no es de Dios. Por tal y tal motivo. Entonces, en vez de, como yo tengo esa falencia, me aferro a eso, porque si dejo eso no tengo identidad. No soy importante. Y eso es porque no hemos cubierto nuestra necesidad con las cosas de Dios, con el amor de Dios. Entonces, soy fácilmente engañado. O al revés, también puede pasar
de que el Espíritu Santo me esté dando un don, ¿cierto? Que el Espíritu Santo me esté dando un don, ¿cierto? Y Satanás, espérenme un poquito, hermanos amados, que entonces, ¿cómo se llama? Al punto que voy, amados, es de que nosotros tenemos que estar abiertos. Por ejemplo, puede ser ¿cómo se llama? Al revés, el Espíritu Santo me está dando un don, me está haciendo un llamado, pero muchas veces el diablo, ¿cómo se llama? Me pone trampas y tanta lástima propia que yo no quiero soltar, porque ¿cuál es el problema con la lástima propia o con la victimización? Que es un círculo vicioso. Yo lo necesito porque es mi identidad. Si no hay nadie que me esté hiriendo, si no hay nadie, si no soy víctima de algo o de alguien, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué lloro? Y eso es porque tengo una falta de identidad. ¿Amén? Por eso que nuestra identidad tiene que ser fundamentada en Jesucristo, y eso no es algo místico. Tú eres mi identidad, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Eso conlleva discipulado, sanidad, liberación y un montón de cosas más, que va cambiando mi vida, mi forma de pensar, mi carácter, se renueva mi mente, mis pensamientos, mi forma de pensar, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender, ¿cierto?, de que Satanás, la forma más eficaz de infiltrarse es a través de disfrazarse de Dios o no presentarse como demonio. Y les vuelvo a reiterar, esos son los espíritus más difíciles de sacar, ¿ya? Porque la gente no quiere admitir. El orgullo es muy oculto. Nunca se presenta como un espíritu de orgullo y es muy sofisticado. ¿Amén? ¿Amén, amados? Entonces, primero, lo que usted tiene que entender de que la Biblia no dice, y convénzase, no dice que un cristiano no puede tener demonios. Al contrario, la Biblia nos muestra, como ya vimos, claramente de que los demonios pueden operar en la naturaleza carnal, que se alimentan de ella, que operan ahí, que ahí mora el mal. Y si usted como cristiano anda en la carne y está en la testarudez de andar en la carne y no se quiere arrepentir por orgullo, por trauma, por lo que sea, tarde que temprano usted está susceptible a que entren demonios y operen en usted. Lo otro que puede pasar es que usted, al llegar al cristianismo, se convierta, nazca de nuevo, esté caminando en Dios, y en el caminar con Dios, en el discipulado, a la vez que se le va dando luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va dando luz a sus tinieblas, y usted se va dando cuenta que trae demonios que no han salido nunca de usted. Amén. Porque lo que se ha mal entendido en la iglesia cristiana es que se cree de que cuando una persona hace una confesión y dice: yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, resucitó entre los muertos, perdóname todos mis pecados, es como jugar, ¿cómo se llama? A la pinta. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Todos mis pecados son borrados, ya no tengo que preocuparme de confesar nada más, y todos los demonios salen corriendo de mí. Entonces creemos que es misticismo, que es magia, una varita mágica, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que hay una acción, una actividad del Espíritu Santo, que la liberación y la conversión es un acto consciente de Dios hacia el creyente. La salvación, la conversión, el discipulado, la madurez, la liberación de demonios, el cambio de mente, todas esas cosas son actos donde Dios quiere que usted esté consciente, que usted esté al tanto, que usted sea partícipe de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces no es un acto de magia. No es 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y todos salen corriendo. La Biblia no nos muestra ningún ejemplo así. Por ejemplo, Jesús, cuando envió a sus apóstoles, les dijo: id, sanad enfermos, echad fuera demonios, resucitad muertos, etcétera, etcétera. Dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué significa eso? Que probablemente, quizás a todos, o quizás no a todos, pero a más de algunos Jesús le ministró liberación y le sacó demonios. Tenemos un ejemplo, bueno, 2 ejemplos bíblicos, pero tenemos uno, por ejemplo, Pedro. Después de haber tenido, miren, Dios le da una revelación a Pedro, cuando Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cierto? Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma, mira, esta revelación, lo que acabas de decir, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación espiritual no hay por dónde discutirlo. Momentos después, cuando Jesús empieza a hablar de que tiene que ser crucificado, entregado, el mismo Pedro llega allá y dice, Señor, ten compasión de ti, que no te vayan a ocurrir estas cosas. Y Jesús le ministra liberación. Mira a Pedro, no al aire, ¿cierto? Como si el diablo estuviese fuera. Mira a Pedro y le dice a Pedro, pero dirigiéndose a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Salió Satanás de Pedro. Eso es una administración de liberación. Sal de ahí, Satanás, fuera. Y después, inmediatamente después, Jesús trabajó el origen de por qué entró ese demonio en Pedro. Porque mirando a sus discípulos, con Pedro ahí, ¿cierto? Viendo todo lo que había pasado, le dice, el que quiera seguirme se tiene que negar a sí mismo. El que quiera salvar su vida la perderá. En cierta manera le bajó el ego a Pedro y lo mostró ante los otros discípulos que él andaba en la carne. Porque trató la causa. Porque él conocía a sus discípulos. Sabía que Pedro era un diamante en bruto, iba a ser un gran líder, pero que era carnal. Tenía mucha soberbia. Amén. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, de que realmente puede haber contaminación espiritual. Usted puede traer contaminación espiritual de antes de convertirse y dentro de su caminar cristiano. Si usted tiene un discipulado, Dios le va a ir dando luz. Por ejemplo, en el libro de Juan, se lo voy a buscar, en el Evangelio de Juan, nos encontramos con una frase que dice el Señor Jesucristo. Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Si ustedes permanecen en mi palabra, aún pueden oírme, ¿cierto? Sí, todavía estamos conectados. Sí, hermano. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Amén. A ver, esperemos un segundo. Entonces, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, siendo discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el contexto, Jesús, ¿cierto? Se ve de que está hablando del pecado, ¿cierto? Pero nos muestra también un principio, que en el discipulado, mientras nosotros permanecemos en la palabra de Dios, o sea, si usted tiene un corazón, porque miren, ¿cuál es la diferencia entre un aprendiz o un alumno y un discípulo? Por ejemplo, mi hijo, ¿cierto? Él no tiene la capacidad necesaria para ser un discípulo, sino que él aprende lo que yo le enseño. Si yo no le enseño, él no aprende. O aprende lo que ve por afuera o capta lo que capta. Pero no es una persona que conscientemente quiere seguirme. Si yo no lo cuido de malas juntas, etcétera, etcétera, va a mal aprender, porque él simplemente absorbe todo lo que vive. ¿Amén? Ahora, obviamente hay una admiración hacia el papá, hacia la mamá, pero no es un discípulo. Un discípulo es alguien que voluntariamente desea aprender de un maestro. Busca el aprendizaje. No está obligado. No hay que obligarlo a aprender. Es alguien que voluntariamente está ahí porque él desea convertirse en lo que es el maestro. Y esa es una gran diferencia entre un alumno y un discípulo. ¿Amén? Porque el discipulado es consciente, es donde yo tengo la voluntad de hacerlo, donde el maestro me puede incluso hasta maltratar, ¿cierto? Decir un montón de cosas, ándate de aquí, no quiero verte más, pero está otra vez el discípulo ahí y otra vez insiste porque él es el que quiere aprender. Amén. Cuando nosotros, a través de las tribulaciones, de las pruebas, nosotros dejamos a Dios, nosotros dejamos de ver
¿cierto?, de que en realidad no nos hemos convertido en verdaderos discípulos. Amén. Entonces, el discípulo es un acto consciente. Entonces, cuando dice aquí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, está hablando que esas personas todavía no eran discípulos, porque el discípulo quería permanecer en la palabra de Dios. Quería transformarse a través de la palabra de Dios, ser instruido a través de la palabra de Dios, ser reformado a través de la palabra de Dios, que Dios por medio de su palabra le enseñara cómo comer, cómo vestirse, cómo hablar, cómo manejar su matrimonio, cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su carácter, cómo expresarse, cómo son sus reacciones, si son altaneras, si son hirientes, si son humillantes, si tienen que cambiar, mi forma de ser porque es muy, ¿cómo se llama?, arrogante, no sé, etcétera, etcétera. Todo yo voluntariamente lo quiero someter a la voluntad de Dios. Y eso nos convierte en discípulos y eso nos hace que tengamos un tremendo potencial de madurar. Cuando usted no es maduro es porque necesita que lo arrastren para cambiar. Necesita que le pase una cosa, que le pase otra cosa, que le pase otra cosa, y no quiere admitir su error. Amén. El discípulo quiere, le cuesta, porque hay cosas que quizás lleva tiempo cambiar, lleva tiempo perdonar, ¿cierto? Se tiene que entrenar, pero tiene una esencia voluntaria de someterse al cambio, a la transformación. Él es el que sigue al Maestro. Cuando Jesús hizo la invitación a sus discípulos, dijo, seguidme, seguid en pos de mí. Hubieron algunos que no tenían esa disposición y dijeron, Señor, déjame primero ir a enterrar a mis padres. Y eso muestra que no hay un corazón de discípulo. Porque yo mismo, ¿cierto? Digo, déjame primero. O sea, es como que yo te estoy haciendo un favor. O sea, es como que yo ocupo la excusa de que yo me siento obligado por ti. Entonces, ¿cierto? En otras palabras, Jesús le dijo, o sea, yo no te estoy, ¿cómo se llama?, obligando. El que quiera seguirme, sígame, tome su cruz y sígame. Y el que no me siga. Por eso Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, otro también dice, Señor, déjame hacer esto. Entonces, eso muestra, por ejemplo, cuando, no sé, pues, no, es que déjame terminar esto. Yo estoy mostrando que no tengo un corazón de discípulo. Porque yo me estoy poniendo como que Dios me está obligando. Y Dios no me está obligando, esto es voluntario. Si usted no quiere ser discípulo, usted no sea discípulo, pero las consecuencias son las consecuencias. Solo a través de la transformación del discipulado vamos a alcanzar la bendición y los propósitos de Dios. Porque es la única manera en que Dios nos transforma a la imagen de Jesucristo, que debería ser, como hablamos el domingo anterior, parece, ¿cierto? Es, ¿cierto? O debería ser nuestro propósito principal. Entonces, amados, es voluntario. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, estamos en ese proceso, seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque en el sometimiento a la palabra, a través de la educación de las Escrituras, de la lectura personal, de la oración, de la comunión con hermanos, de lo que nos entrega la iglesia, ¿cierto? Estudios, oración, comunión, ministración, lo que nos entrega la iglesia, ¿cierto? Y nosotros vamos voluntariamente porque queremos nosotros, entonces eso nos va dando luz de nuestras tinieblas. Por eso, hermanos, yo no obligo a nadie. ¿Cómo se llama? Hay muchas veces que Dios, ¿cómo se llama? Dios, ¿cómo se llama? Me ha puesto algo, oiga, tal y tal, haga esto, todo otro, y si me dice no o no responde, porque yo no voy a criar gente carnal. Yo, hermanos, yo quiero alentar a que la gente madure. Entonces, en mi corazón, por ejemplo, tengo siempre, por ejemplo, eso de si hay alguien, ¿cierto?, que está pasando una debilidad, ¿cierto?, un trato de Dios, estoy ahí presente, ¿cierto?, le estoy preguntando cómo está, tienes que hacer esto, acuérdate de hacer esto otro, pero no es una imposición. Yo no puedo, aunque suene fea esta palabra, pero yo no estoy formando burros en Cristo.
Estoy transformando ovejas a que sean siervos. ¿Amén? ¿Por qué digo burros, aunque suene fea esta palabra y no como se llama, un insulto? Sino porque las escrituras dicen, no seáis como el burro o como la mula, que necesita que se le ponga bozal y cabestrillo para obligarla a llevarla al lugar donde tú quieres. Exhortando Dios al pueblo a que no sean como las mulas, ¿cierto? Sino que hagan caso voluntariamente. ¿Amén? Entonces, entendiendo que hay procesos, hay gente recién convertida que uno no puede exigirle más, ¿cierto? De acuerdo al proceso que están viviendo, ¿cierto? Pero, hermanos, el discipulado es voluntario. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno muchas veces expone las cosas así, como no hay un corazón muchas veces de discípulo, la gente cree que es una sugerencia de Dios. Si quieres, hace esto. Ah, entonces como es, si quieres, no quiero. Ustedes tienen que entender de que Dios no hace sugerencias. Dios hace una invitación, pero una invitación que debemos cumplir. Entonces, cuando hay un corazón discipulable, ¿cierto? Yo no tomo las cosas como sugerencia, sino que cuando me dice, mira, ora más, o haz esto otro, corro de cabeza a hacerlo, por obediencia a Dios. Amén. Entonces, el discipulado y la madurez se da a través que tan voluntariamente yo me estoy sometiendo a la transformación que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, si conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Este proceso de discipulado, mientras yo estoy permaneciendo en la verdad, queriendo que la verdad, que es la palabra de Dios, como dice el mismo Señor Jesucristo, oh Padre, tu palabra es verdad, yo voy haciendo que me transforme conscientemente, entonces me va dando luz. Acuérdense que las Escrituras dicen, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, cuando yo voy buscando férreamente, diligentemente que la palabra transforme mi vida, probablemente en esta área esté endemoniado. ¿Será así? Sí, es así, ya. ¿Cuál es la raíz? Esto. Vamos a echar fuera al demonio, pero tienes que cambiar esto, otro, etcétera, etcétera. Porque todo tiene una causa. ¿Ya? ¿Amén? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya. No sé si vamos a alcanzar en estos pocos minutos que nos quedan a terminar esto, pero Efesios 1:13. Lo vamos a leer. Efesios 1:13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se ocupa erróneamente este pasaje para decir de que nosotros cuando creímos y fuimos salvos, fuimos sellados como algo hermético, ¿cierto? Donde no puede salir el Espíritu Santo como si estuviese preso dentro de nosotros, ¿cierto? Y tampoco pueden entrar demonios. Sin embargo, esta palabra sello es una palabra griega que significa marca. No sello de sellar, sino marca. Y no es que el Espíritu Santo te ponga una marca, que te ponga una especie de sello, el nombre de Jesús en la frente, o que es algo que se ve, ¿cierto?, en el mundo espiritual, una escritura rara. La presencia del Espíritu Santo dentro de ti es la marca, el sello que eres propiedad de Dios y que eres de Dios. Las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Juan dice de que si alguien es de Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de él. ¿Cómo sabemos de que somos de él? Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, el sello, la garantía de que somos de Cristo, de que hemos sido salvos por gracia, no es porque hice una frase, una oración, porque, ¿cierto?, en la iglesia alguien me dijo que soy salvo, sino porque tengo la experiencia real y vivo al Espíritu de Dios dentro de mí. Ese es el sello, esa es la garantía que Dios me ha dado de mi salvación. Dios morando en mí. Entonces, nada tiene que ver con un sello hermético donde no pueden entrar ni salir demonios. Nada que ver con eso. ¿Ya? Primera de Corintios 6:16. Primera de Corintios 6:16.
Aquí dice, por ejemplo, el que se junta con el Señor es uno con Él, que el creyente es el templo del Espíritu Santo y le pertenece a Dios y no al diablo, y por lo tanto el diablo ni los demonios no pueden habitar en el creyente. O sea, este es el argumento que usan con este pasaje bíblico. Vamos a ver algunos textos en particular. Voy a intentar ser lo más rápido posible y con este pasaje vamos a terminar. Dice, por ejemplo, el contexto que está hablando aquí desde el versículo 16 dice: ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho uno con ella, un cuerpo? Porque serán dos, dice, y los dos serán una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Ojo, aquí tenemos un tema importante. El que se junta con el Señor es una carne, un cuerpo, un alma. No, dice un espíritu es con él. Y la Escritura ratifica esto, nos muestra de que Dios habita en el espíritu, de que lo que es nacido de Dios no puede pecar, de que el que es nacido de Dios habita, la simiente de Dios está en él, y la simiente de Dios es Cristo. ¿Dónde habita Cristo? ¿Dónde está esa simiente? En el espíritu, en la nueva naturaleza, no en la vieja naturaleza. No está en el alma y no está en el cuerpo. Pablo dice de que veo mis miembros que opera la carne. Pedro dice que contendamos ardientemente o arduamente contra los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Si Dios estuviese en el alma, la naturaleza carnal no tendría ningún efecto sobre el alma, porque ahí estaría la presencia de Dios. La presencia de Dios y somos uno con Jesucristo en el espíritu. Y aquí está exhortando a creyentes que si se unen con una ramera, se hacen un cuerpo con ella. O sea, si realmente la frase que sale en este pasaje de que somos templo de Dios y por lo tanto no podemos ser uno con los demonios, si fuese verdad, ¿por qué el mismo texto me dice que si siendo creyente me uno con una ramera voy a hacer un cuerpo con ella? Si se supone que mi cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Entonces no es un argumento válido para decir de que los demonios no pueden operar en el cuerpo o en el alma de un creyente, porque el mismo pasaje me dice que si me uno con una ramera, me hago un cuerpo con ella. Entonces, si fuese cierto que hay una imposibilidad de ser uno con los demonios porque soy templo de Dios, ¿por qué me puedo hacer uno con una ramera? ¿O por qué yo puedo ser una sola carne con mi esposa, amparado por Dios, y a la vez ser uno con Cristo? Ahí no hay contradicción alguna. Lo que pasa es que soy uno, una sola carne, un solo cuerpo con mi esposa, pero con Jesús, como dice acá, soy un solo espíritu. No un cuerpo y no un alma. Amén. Sigamos leyendo el pasaje. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Usted dirá, bueno, ahí dice, somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, ¿cómo va a compartir el mismo espacio con los demonios? No puede ser. Y es el argumento que más se usa. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya. Aquí nos exhorta a que nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios, porque tanto el espíritu como el cuerpo es de Dios. Lo que nos dice claramente es que así como somos un espíritu en Cristo Jesús, nosotros como cristianos debemos vivir y no hacer que nuestro cuerpo sea uno con el pecado, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos muestra que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, que es parte del templo, porque si no lo cuidamos, se va a contaminar con pecado, va a ser uno con una ramera. Por lo tanto, este pasaje no nos habla de una imposibilidad de contaminación demoníaca. Amén. Ahora bien, ya que el texto, bueno, esto es más largo, pero lo voy ¿cómo se llama? A resumir. Ya que el texto nos habla del templo del Espíritu Santo, literalmente, ¿cómo es el templo del Espíritu Santo? Imagen del templo real del cielo. Acuérdense que cuando Moisés se le entregan las directrices de cómo construir el tabernáculo, acuérdense que las Escrituras dicen de que Dios le dice, mira que lo hagas según el diseño que has visto, que te ha sido mostrado. Hebreos habla de que todo esto que Dios mandó hacer acá era un reflejo del santuario que está en el mismo cielo, en donde entró Jesús y literalmente vertió su sangre para hacer el pacto por nosotros. ¿Cómo era el templo? Había un lugar, había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios?
¿Dónde estaba la presencia tácita de Dios? Por ejemplo, si un sacerdote estaba en pecado y no estaba santificado o no era ordenado por Dios para hacer lo que iba a hacer, que pasó, por ejemplo, con los hijos de, ¿cómo se llama? Los hijos de Aarón, ¿cierto? Que por el contexto bíblico probablemente entraron borrachos o ofrecieron un incienso en el lugar santísimo que no había Dios ordenado. Ellos entraron y fueron fulminados y murieron. Ellos entraron al atrio, entraron al lugar santo y no les pasó nada. Pasaron por el atrio, que es parte del templo de Dios, entraron al lugar santo, que es parte del templo de Dios, probablemente ahí fue que, ¿cómo se llama? Prepararon el incienso, todo lo demás, pero cuando entraron recién al lugar santísimo, fueron fulminados. Pudieron entrar al atrio estando contaminados y siendo reos de muerte para que no podían estar en la presencia de Dios, pero entraron al templo de Dios. También entraron, ¿dónde? En el lugar santo. Cuando entraron al lugar santísimo, recién la presencia de Dios los fulminó. ¿Dónde estaba la presencia tácita de Dios? ¿O dónde se manifestaba esta, por lo menos? En el lugar santísimo. No estoy diciendo que el lugar santísimo sea el espíritu, que el lugar santo sea el alma y que el atrio sea el cuerpo. Puede tener alguna relación, pero yo no lo estoy diciendo. No creo que la Biblia lo diga tampoco, ¿ya? Solamente les estoy diciendo de que el mismo ejemplo que ocupa de que somos templo del Espíritu Santo nos muestra de que aunque todo el tabernáculo era templo del Espíritu Santo, una persona contaminada podía estar en el atrio. ¿No debía estar en el atrio? Claro que no, pero podía estar. ¿No podía entrar, cierto, al lugar santo? Claro que no, porque tenía que entrar santificado, pero podía estar. ¿Cuándo era donde no podía tocar, donde no podía entrar, aunque haya engañado a todos, pero donde si entraba contaminado iba a ser fulminado? En el lugar santísimo. Así también, usted es templo del Espíritu Santo. Tiene cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos muestra de que el Espíritu Santo es lo más profundo del hombre. Nos muestra de que en el Espíritu está la simiente de Dios, que es Jesucristo. De que lo que es nacido de Dios, que es el Espíritu, que según la Biblia dice que es creado según Dios, en imagen y en santidad de verdad y en justicia, que es conforme al que lo creó, a la imagen del que lo creó, es el Espíritu. Amén. Eso no puede pecar y a eso no lo tocan los demonios. Ahí no mora el mal, no tiene ninguna relación con la vieja naturaleza, no tiene ninguna relación con lo pecado, porque es creado por Dios a la imagen de Dios, la simiente de Dios está ahí. Es creado por la naturaleza divina. Es el nuevo hombre, ahí está la vida de resurrección. Eso no puede pecar. Amén. Pero usted también tiene un alma y también tiene un cuerpo. La exhortación que nos hace este pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios 6, del 16 al 20, nos dice, ustedes son templo del Espíritu. Y siendo templo, ustedes pueden contaminar el cuerpo, siendo uno, un espíritu con Jesucristo. Lo que nos está exhortando el texto es que si usted es uno con Jesucristo, cuide su templo. No sea uno con una ramera. No se contamine con concupiscencia. Glorifique a Dios, así como en el espíritu, que es de Él, también en el cuerpo, porque el cuerpo es para Cristo. Y eso es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que someter mi cuerpo al servicio de Jesucristo, porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, como dice el mismo pasaje. Entonces, el pasaje, si bien no habla de, ¿cómo se llama?, de demonios, ¿cierto? Pero es un pasaje usado para aparentemente decir de que un cristiano no puede tener demonios. Y no lo argumenta. Porque no dice que porque usted es templo del Espíritu Santo, su cuerpo no se puede contaminar y su alma no se puede contaminar. Dice que usted es un espíritu con Cristo. Si usted anda en la carne, somete su cuerpo a la carne, somete su alma a la carne, y no se arrepiente y se mantiene así siendo cristiano y se mantiene y no se quiere arrepentir, tarde que temprano, usted va a contaminar su templo, su cuerpo o su alma con demonios. No van a poder tocar su espíritu. Y ahí habita Dios. Por eso que no es que Dios comparta el mismo lugar con los demonios. Dios habita en el espíritu. Ahí está Dios. Ahí está su presencia fulminante, su santidad. Dios no comparte habitación con los demonios. Tenemos que entender de que no es un lugar desde la física natural. Es como si usted tuviese un cilindro
cierto, el cilindro de ahí es el espíritu, el otro, sino que realmente es una dimensión espiritual que no ejerce las leyes de la física natural, porque es creado por Dios, a la naturaleza de Dios. ¿Cómo puede caber dentro de nosotros, por ejemplo, el Dios al cual dice las Escrituras que el universo no lo puede contener? ¿Cómo puede estar dentro de nosotros? Porque es una naturaleza, una realidad espiritual. ¿Amén, amados? Entonces, 1 Corintios nos dice que porque usted es templo del Espíritu Santo, no pueden haber demonios porque el Espíritu Santo no puede compartir el mismo espacio con los demonios. No. Si usted hace que parte de su alma ande en la carne, en esa parte van a haber demonios, hermano. Y el Espíritu Santo no está compartiendo ese lugar con ellos. El Espíritu Santo está en el Espíritu, igual que el templo. La presencia de Dios está en el lugar santo. ¿Y podía entrar alguien contaminado al atrio, al lugar santo? Sí, podía entrar y salir todas las veces que quisiera. Cuando entraba al lugar santísimo era fulminado. Entonces nada tiene que ver esta relación del templo con que usted no puede ser contaminado con demonios. ¿Amén? Amén, amados. Ahora sí. Una última oportunidad. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? No, hermano. Ya, hermanos, vamos a orar para terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder compartir estos temas. Te ruego, Señor, que sean de bendición para mis hermanos y que nos den luz, Señor, para poder ser libres de cualquier contaminación demoníaca que pueda estar operando, Señor, en nosotros, en cualquier área de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro carácter, Señor, de nuestra alma. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros declaramos por medio de la Escritura de que tú, Señor Jesucristo, venciste a Satanás en la cruz, que lo despojaste, lo desarmaste, cancelaste el acta de los decretos en nuestra contra, que tú eres cabeza de todo principado y potestad, Señor, que tú destruiste al que tenía el imperio de la muerte, que tu perfecto amor echa fuera el temor, que nada puede ser oculto ante tu palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas a quien tenemos que dar cuenta, que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que ahora penetre dentro de nosotros, en el alma y en el espíritu de nuestro cuerpo y discierna todos los pensamientos del corazón. En el nombre de Jesús, y que prepares el terreno para que podamos ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado.